Si estás buscando un calzado para correr muy pero muy cómodo y muy pero muy amortiguado, atención con la reseña de material para corredores de esta semana porque vamos a ver el caso de las Saucony Triumph. Edición tras edición, las Triumph han sido siempre las tope de amortiguación de la marca norteamericana Saucony. Para que tengas una idea, podemos decir que compiten en el mismo segmento con la Nike Vomero, con la New Balance 1080, con la nueva Adidas Adistar. Por ahí puede estar la cosa. No pongo en esta competencia a la Hoka Bondi porque si bien son tope de amortiguación y son un calzado bien maximalista como estos, en el caso de la Hoka Bondi el drop, que es la diferencia de altura entre la parte de atrás y la parte de adelante del calzado, es muy bajita, apenas 4 milímetros, y en las otras que te nombré, incluyendo a esta Triumph, estamos en drops bien altos, en este caso 10 milímetros. Algo que, como ya te comenté en varios videos de este canal, favorece más a los que aterrizan con la parte trasera del pie, del medio hacia atrás, que no es lo mismo que talonear, es otra cosa. De eso también nos ocupamos en otro video, pero la realidad es esta. Hay mucha gente que hace un recorrido completo y que no cae con el centro hacia adelante como muchos dicen que hay que hacerlo. Por diferentes cuestiones, muchas personas por su fisonomía les favorece más una entrada con la parte media a trasera. Y para esa gente siempre es mejor este tipo de calzados, bien amortiguados y además con un drop un poquito más alto. Y fíjate vos que no es casualidad esto que acabo de decirte de la transición completa, del recorrido completo del pie. Mirá por abajo cómo diseñaron la suela para favorecer con este tipo de dibujos del caucho esa transición, ese recorrido completo del pie. Caucho este que además tiene un agarre muy aceptable en asfalto, tanto seco como húmedo, y aclaro esto, en asfalto. No es un calzado para llevarlo fuera de ruta como terrenos de montaña, para eso hay otras opciones. Este es un calzado para la ciudad. Yendo ahora un poquito más por arriba, nos encontramos con la estrella de este calzado, esta media suela confeccionada en este material llamado Power Run, que es bastante más confortable que el que había en las versiones anteriores, que si bien era amortiguado, no tenía ese tacto tan agradable. Acá tenés amortiguación, absorción de impactos y además suavidad. Por eso es un calzado ideal para llevarlo durante muchos kilómetros, tanto porque vas a proteger tus articulaciones como porque vas a tener esa suavidad, ese confort, tanto por abajo como por arriba, ya que el upper también te envuelve muy bien el pie. Pero fíjate que no lo ajusta, no es de esos materiales elásticos, sino que es un material un poco más estático, llamémoslo. Esto va a hacer también que sea un calzado ideal para plantillas, para poder sacarle la plantilla que viene de fábrica y poder colocarle tu plantilla ortopédica si es que las utilizas. Otro detalle típico de un calzado para entrenamiento y para meter muchos kilómetros, lo que decimos una rodadora. Estos calzados para ponerlos en velocidad crucero y darle hasta que no puedas más, es la lengüeta, que como suele pasar en estos casos, es una lengüeta bien acolchada, capaz de esta forma de proteger muy bien al amarrado de los cordones. Y además fíjate el detalle que está unida lateralmente por este material elástico que es como una especie de calcetín interno, que va a evitar también que la lengüeta se pueda mover hacia un lado o hacia el otro cuando corres. Algo que también tiene cierta rigidez, que va a evitar que tu pie en este caso se mueva hacia un lado o hacia el otro, es este contrafuerte que vas a ver que es bastante rígido. Y esto también es importante para este tipo de calzados que, como te dije, están diseñados, pensados para corredores que entran más con la parte del centro hacia atrás. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, la fuerza de tu cuerpo apoya directamente sobre la zona del talón y ahí necesitas siempre un talón fuerte, un contrafuerte justamente que evite esos movimientos laterales que pueden provocarte inseguridad o inclusive alguna lesión. Por eso, si sos uno de esos corredores o corredoras, siempre fíjate en esos detalles cuando busques un calzado, porque te aseguro que vas a encontrar una diferencia importante a la hora de correr. En cuanto al peso del calzado, está un poquito por debajo de los 300 gramos, aunque, como siempre digo, para este segmento de los calzados que están pensados en entrenamientos no nos importa tanto el peso. No estamos buscando un calzado para competir, un calzado que sea picante, ágil, rápido. A esto no te las van a dar las Triumph, pero te van a dar esa comodidad, esa suavidad, esa durabilidad que va a hacer que los puedas llevar durante muchos kilómetros con confort, sin sufrir tus entrenamientos y además haciendo que tengas calzado para mucho tiempo, que tenga una durabilidad más que aceptable. Creo yo que por encima de los 900 o 1000 kilómetros acumulados, estas Triumph se la van a bancar, inclusive un poco más también. Antes de cerrar, un par de detalles más que creo que son interesantes. Por un lado, que con estos nuevos materiales
expanden un poco el perfil de usuario. Antes eran un calzado más pensado en corredores de peso medio a elevado, te diría más de 75, 80 kilos y más de 100 también. Ahora con este material que es más suavecito también bajan un poco ese piso. El techo sigue siendo el mismo, lo puede usar un corredor de peso elevado perfectamente, pero también ahora va a ser una opción interesante para los que pesan menos de 75 o 70 kilos, porque esta suavidad les va a permitir hacer rodajes, estos entrenamientos más largos y más suaves de fin de semana, a la perfección. Y otro punto a destacar, que siempre comento cuando están porque es algo que valoro muchísimo, son estos materiales reflectivos. Nunca sabes cuándo, pero en algún momento te pueden salvar en algún entrenamiento nocturno, ya sea a horas muy tempranas a la mañana o por la tarde, noche, cuando necesitas que otras personas, por ejemplo ciclistas que están compartiendo tu lugar de entrenamientos, puedan verte de lejos y así evitar algún accidente. No están de más y acá los tenés, por ejemplo, también en el logo de la marca al costado y aquí atrás, como para que te puedan ver bien de lejos. En definitiva, una rodadora hecha y derecha, una rodadora pura, de estas que son para meter muchos kilómetros con confort, a la que no le vas a pedir que sea picante, que sea rápida, pero sí le vas a pedir que te lleve a todos lados y que nunca te deje a pata. Edición tras edición, evolución tras evolución, la Saucony Triumph lo sigue logrando. Y ahora, como siempre, me despido dejando abierto el espacio aquí debajo en los comentarios para que comentes tu experiencia con este modelo Triumph o con otros modelos también de la marca Saucony, o también con otras rodadoras que compiten en este segmento, cuáles utilizaste, qué experiencia tuviste, porque eso también nos sirve mucho, no solamente lo que yo digo, sino también lo que comentan ustedes. Recordad siempre que el objetivo de esta sección es ayudarnos entre todos a elegir mejor nuestro siguiente calzado, que vayamos a una tienda de calzado para running y tengamos una idea de lo que queremos y así evitemos que nos vendan cualquier cosa porque se lo querían sacar de encima o porque vaya uno a saber por qué. Sabemos lo que queremos, después los vendedores nos pueden ayudar un poquito más, pero siempre saber qué queremos y qué necesitamos. Dejo los comentarios abajo y nos vemos en el próximo video del canal. Para el que falta poco, abrazo de finisher para todos.